Hola, en este video te comentaré todas las correcciones y todo lo nuevo de este parche de actualización de Inzoi. Te lo cuento. Se mejoró la cámara en el modo construcción y se agregó una cámara libre. Se ha mejorado la cámara predeterminada, su movimiento y rotación. Se agregó una cámara libre en el modo construcción que permite a los jugadores moverse utilizando las teclas W, A, S, D para más comodidad. Se mejoró la apariencia del personaje en el juego actualizando la proyección de sombras. Se han aplicado 3 efectos de proyección de sombras a las lámparas exteriores e interiores, lo que proporciona una experiencia gráfica más natural y realista. La primera, se habilitaron las sombras de farolas externas en toda la ciudad. Al caer la noche, las sombras aparecen debajo de las farolas, haciendo que los personajes y el entorno alrededor parezcan más naturales y realistas. Aquí te muestro cómo activarlas o desactivarlas. Tenemos que ir a opciones, gráficos, personalizado, sombras proyectadas, farolas. Aquí la enciendes o apagas. La segunda, se habilitaron las sombras de iluminación de muebles. Se han añadido opciones de proyección de sombras en ciertas fuentes de luz interior, incluidas las luces de techo y las lámparas de pie. Cuando estas luces están encendidas, se proyectan sombras realistas debajo de los personajes y los muebles, según la dirección de la luz. Se pueden activar o desactivar las sombras individualmente seleccionando la lámpara en el modo construcción, sombras creadas, activar. Si no te sale esta opción, debes irte a opciones, gráficos, personalizado, sombras proyectadas, iluminación, activado. La tercera, se han agregado más opciones de sombras realistas. Se ha añadido una nueva opción que permite a los jugadores maximizar la cantidad de sombras. Cuando se habilita, las sombras aparecen más nítidas y detalladas, mejorando el realismo visual general del juego. ¿Cómo activarlas? Opciones, gráficos, personalizado, sombras realistas, activado. Es importante que sepas que al activar estas nuevas opciones de sombra se le exige más a tu PC y esto puede impactar en el rendimiento del juego. Te recomiendo hacer pruebas y ajustar la configuración de acuerdo con las especificaciones de tu PC. Se ha solucionado un problema que impedía a los jugadores reanudar el juego. Se identificó un problema donde el progreso del juego no se guardaba correctamente en ciertas condiciones, impidiendo a los jugadores reanudar la jugabilidad. Esto ocurría debido a que la tecla ESC no salía en el modo mapa como se esperaba y la transición al menú principal se realizaba antes que el proceso de guardado se completara, provocando así que los archivos de guardado se dañaran. Debido a este error, se ha actualizado la funcionalidad de la tecla ESC para salir correctamente del modo mapa y se ha revisado la lógica de transición para garantizar que ocurra solo después de que el guardado haya sido completado exitosamente. Se ha mejorado la esperanza de vida de Inzoi cada vez que se reanude el juego, evitando fallecimientos repentinos a la misma edad. Se ha solucionado un problema donde los Zois no fallecían inmediatamente en incendios o podían usar escaleras y extintores durante incidentes de incendio. Se ha solucionado un problema donde ciertos objetos faltaban después de revertir a un lote predeterminado. Se ha solucionado un problema donde las puertas y ventanas bloqueadas no podían ser reemplazadas tras ajustar la altura de la plataforma en lotes de apartamentos. Se ha resuelto un problema donde ciertos objetivos de la ambición villano notorio no se completaban. Se ha solucionado un problema donde ciertos objetivos como socio en el amor y dulzura nacional en la ambición búsqueda del amor no se registraba correctamente. Se ha solucionado un problema donde ciertos objetivos como filántropo en la ambición de contribución comunitaria no se contaban adecuadamente. Se ha corregido el texto de visualización del precio del lote para la ambición éxito financiero. Se ha solucionado un problema donde no se podía alcanzar el tercer rango de carreras no interactivas.
Se abordó un problema en Do-Won y Bliss Bay donde los puntos de experiencia no se acumulaban adecuadamente después del segundo rango. Se ha eliminado el requisito de karma para las interacciones de alimentación de animales, pues anteriormente las interacciones de alimentación con gatos y pandas en la función de apariencia de ciudad solo estaban disponibles cuando se cumplía una determinada condición de karma. Este requisito ha sido eliminado, permitiendo a los jugadores interactuar y alimentar animales en cualquier momento. Esta interacción estaba destinada originalmente a servir como una acción positiva para mejorar el karma neutral. Sin embargo, esta propuesta ha sido revisada ya que no se alineaba bien con los patrones de juego reales de los jugadores. Se ha solucionado un problema donde las interacciones de conversación no estaban disponibles mientras los Zois estaban montando un vehículo. Se ha mejorado el orden para que los hogares creados por los jugadores se muestren ahora en la parte superior de la lista de familias. Se ha solucionado un problema que afectaba a los Zois en el juego. Anteriormente, algunos Zois dejaban de responder y la interfaz no se mostraba correctamente durante las interacciones de creación de muebles. Se ha cambiado el movimiento de cámara en el modo construcción. Ahora será E para ver hacia arriba y con la Q hacia abajo. Se ha solucionado un problema que afectaba a la función de hover del ratón, que es cuando pasas el cursor sobre un elemento sin hacer clic. Anteriormente, este elemento no funcionaba correctamente después de utilizar algunas características dentro del pop-up de carga de Canvas. Se ha solucionado un problema donde los accesorios creados utilizando la función de impresora 3D no podían ser subidos al Canvas. Se ha solucionado un problema donde el juego se alentaba bajo condiciones específicas. Se añadió un mensaje de advertencia para usuarios con procesadores Intel de 13ª y 14ª generación. Este aviso informa a los jugadores que podrían experimentar problemas como congelamientos o cierres inesperados del juego al utilizar estos procesadores en específico. Esta es toda la nueva información para la versión de este parche 0.1.5 de Inzoi. Me gustaría saber qué opinas de estos nuevos 3 efectos de proyección de sombra y si los piensas utilizar. Al estar realizando este video tuve que hacer varias pruebas activándolos y desactivándolos y déjame decirte que sí consumen más recursos de tu computadora. También me agradó mucho poderme mover en el modo construcción con las teclas WASD, pues anteriormente lo hacía intuitivamente y esto provocaba que me confundiera un poco, pero ahora lo siento mucho más natural y mucho más amigable. Gracias por acompañarme. Si tienes más duda, avísame en los comentarios. Yo soy It's Miss Cute. Nos vemos en el siguiente video, gamer.